Muy buenas tardes, bienvenidos a El Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Volodymyr Zelensky y los líderes de la Unión Europea cierran filas para que Kiev no quede fuera de las decisiones sobre el futuro en territorio ucraniano. En tanto, Donald Trump dijo que si el encuentro que sostendrá en Alaska con Vladimir Putin sale bien, quiere una reunión tripartita que incluya al mandatario ucraniano y amenazó con que Moscú enfrentará consecuencias si no pone fin a la guerra. En la franja de Gaza mueren 123 personas producto de la ofensiva israelí y de ellas 21 asesinadas cerca de los puntos de distribución de ayuda humanitaria. Y por falta de alimentos murieron 8 personas más, entre ellas 3 niños. En tanto, el ejército israelí dijo que aprobó la estructura del plan para ampliar la ofensiva en el enclave. Colombia da el último adiós al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien este lunes murió a los 39 años tras perder una batalla de más de 2 meses, producto del atentado que sufrió en su contra durante un mitin político en junio. Iniciamos hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania. Tras la reunión virtual de líderes europeos, incluido Volodymyr Zelensky y el mandatario estadounidense Donald Trump, la llamada coalición de la voluntad integrada por Francia, Reino Unido y Alemania sentenció que Ucrania debe contar con garantías creíbles y robustas para defender su soberanía y se dijeron listos para jugar un rol activo, mientras que el presidente ucraniano insistió en que debe participar en toda negociación sobre el futuro de Ucrania. Esto a tan solo 2 días de que tenga lugar el cara a cara entre el republicano y su homólogo ruso Vladimir Putin, y Patricio Peralta tiene toda la información. Todo lo que preocupa a Ucrania debe ser discutido con Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky dejó en claro la necesidad de que su país participe siempre de cualquier tipo de negociación. Sus declaraciones llegan tras una reunión virtual con líderes europeos y con Donald Trump, antes del encuentro entre el republicano y Vladimir Putin en Alaska. Tenemos que hablar sobre un cese el fuego con fuertes garantías de seguridad. Y el presidente Trump y Estados Unidos nos han dicho que están listos para participar de esas discusiones. Desde Europa, sus líderes instaron al presidente de Estados Unidos a trabajar por una paz en Ucrania que salvaguarde los intereses de seguridad de su región. El presidente estadounidense sabe que si Estados Unidos está trabajando por la paz en Ucrania, estará protegiendo sus intereses en Europa y en Ucrania y puede contar con nuestro respaldo. Respecto a las negociaciones, claramente aseguramos que Ucrania debe hacer parte de estas negociaciones y de estas discusiones si tienen lugar. Y también quisiéramos que las negociaciones inicies con un cese al fuego. Merz agregó que el reconocimiento legal del territorio ocupado por Rusia no está en debate. Ese ha sido uno de los puntos críticos dentro de las negociaciones. El presidente Emmanuel Macron dijo que Trump les dio una mejor idea de sus intenciones para la reunión del 15 de agosto. De este intercambio surgieron varios mensajes importantes. El primero es que el presidente Trump dejó claro que la voluntad estadounidense es lograr un alto el fuego en esta reunión en Alaska. El segundo punto que el presidente estadounidense dejó muy claro es que las cuestiones que surgen sobre asuntos territoriales ucranianos solo pueden ser negociadas y solo serán negociadas por el presidente ucraniano. Desde Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer anunció que en esa reunión con Trump también se avanzó con las garantías de seguridad y afirmó que están dispuestos a aumentar la presión sobre la economía rusa. Tras este encuentro virtual, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que había tenido una muy buena llamada con sus pares europeos y elogió al líder ucraniano Volodymyr Zelensky. También advirtió a Rusia sobre la prolongación del conflicto y reafirmó las intenciones de lograr un alto el fuego en las conversaciones que se desarrollarán y se celebrarán el viernes en Alaska. Escuchemos. Nos reuniremos, diría en una segunda reunión, si la primera sale bien. Organizaremos una segunda rápidamente. Me gustaría hacerlo casi de inmediato. Y tendremos una segunda reunión rápida entre el presidente Putin, el presidente Zelensky y yo, si desean mi presencia. Y esa sería una reunión en la que podría funcionar. ¿Habrá consecuencias si Vladimir Putin no acepta detener la guerra después de su reunión del viernes? Sí, las habrá.
¿Cuáles serán las consecuencias? ¿Sanciones? ¿Aranceles? No tengo que decirlo, habrá consecuencias muy severas. En otro frente de guerra, el ejército de Israel continúa con su ofensiva en la Franja de Gaza. En las últimas 24 horas murieron al menos 123 personas, de ellas 21 asesinadas cerca de los puntos de distribución de ayuda humanitaria. Por desnutrición y por hambre murieron 8 personas más, entre ellas 3 niños, lo que eleva las víctimas por inanición a 235, incluyendo 106 niños, según el Ministerio de Salud gazatí. Mientras tanto, Israel mantiene el bloqueo parcial de entrada de alimentos e insumos. Por otro lado, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel, Eyal Zamir, aprobó el plan operativo para la siguiente fase ofensiva en el devastado enclave palestino, que incluye la toma del control de la ciudad de Gaza, donde actualmente se refugian al menos 800,000 palestinos. Hugo Caro Jiménez tiene todos los detalles. El asedio israelí sobre la Franja de Gaza no da tregua. Los palestinos informaron de intensos bombardeos en diferentes puntos del destruido territorio, como en Han Yunis y la ciudad de Gaza. El fuego israelí se produjo, según los residentes, mientras las personas dormían. La casa de mis primos fue atacada. Mahmoud Abudaf, sus 2 hijos, todos sus hijos y mujeres, mientras dormían a las 3 de la mañana en paz. ¿A dónde va la gente? ¿A dónde va la gente? Árabes y musulmanes. Ahora toda Gaza está en el punto de mira. Todo esto mientras el ejército aprobó el marco del nuevo plan para su ofensiva en Gaza, después de que la semana pasada el Gabinete de Seguridad diera luz verde a la iniciativa de Benjamín Netanyahu para tomar el control de la ciudad de Gaza. La noticia provocó la condena de la mayoría de líderes occidentales y árabes ante la perspectiva de desplazar a la población de Gaza. También este miércoles, camiones con ayuda humanitaria partieron desde Egipto hacia la franja. Un día antes, Reino Unido, Francia y Canadá aseguraron que la crisis humanitaria en Gaza ha llegado a niveles inimaginables. Pese a ello, Israel sigue negando su responsabilidad por el hambre en el enclave. Y en información sobre la región latinoamericana, en Colombia el país da su último adiós hoy al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien este lunes murió a los 39 años tras perder una batalla de más de 2 meses, producto del atentado que sufrió en su contra el 7 de junio en un acto de precampaña. Tras 2 días de homenajes en el Congreso colombiano, su féretro fue trasladado a la Catedral Primada de Colombia y posteriormente al Cementerio Central de Bogotá. Y ahí se encuentra nuestra periodista Daniela Blandón. Daniela, muy buena tarde nuevamente. ¿Cómo se ha desarrollado esta jornada de despedida? Pues justicia y fuera Petro, esas son las arengas que se han podido escuchar de parte de cientos de personas que se acercaron aquí hasta el cementerio central para darle el último adiós a Miguel Uribe, quien llegó hasta este sitio acompañado de sus familiares más cercanos para una ceremonia mucho más privada que la de esta mañana, que se llevó a cabo inicialmente en el Congreso de la República, en el Salón Elíptico, en donde permaneció el cuerpo del ex senador o del senador y precandidato presidencial. Durante la mañana permaneció acá para después ser trasladado a la Catedral Primada para la misa exequial, una misa a la que asistieron cientos de personas desafiando el frío y la lluvia bogotanos, y a la que no asistió el presidente de la República, Gustavo Petro. Él inicialmente envió un mensaje a través de su ministro de Justicia, Armando Benedetti, diciendo que pretendía hacer presencia en estas honras fúnebres, pero que fue disuadido. Posteriormente se conoció que fue la misma familia de Miguel Uribe la que decidió que el presidente no asistiera. Quien sí asistió fue el ex subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, probablemente trayendo un mensaje de preocupación de parte de Washington por el recrudecimiento de la violencia política en Colombia. Hasta la misma ONU, Naciones Unidas, ha llamado a hacer una campaña presidencial libre de estigmatización y de discursos polarizantes. Bien, Daniela, y con el asesinato de Miguel Uribe Turbay, ¿cómo se reconfigurará el escenario electoral para las presidenciales del 2026? Bueno, este asesinato revive los episodios más difíciles de la violencia política en Colombia, finales de la década del 80 o comienzos de la década del 90, cuando al menos 4 candidatos presidenciales fueron asesinados. Inclusive en esta misma época también murió la mamá de Miguel Uribe Turbay, la periodista Diana Turbay, durante una fallida operación de rescate cuando había sido secuestrada por el cartel de Medellín, entonces liderado por Pablo Escobar. Pero también plantea varios interrogantes de cara a estas elecciones que tendrán lugar el 31 de
mayo del 2026. Entre ellas, cómo se va a desarrollar la campaña, si habrá eventos en plazas públicas o si habrá ciudades que eventualmente estén vetadas para realizar este tipo de eventos. Recordemos que Miguel Uribe fue baleado durante un mitin de campaña. Y también qué pasará con la representación de la derecha en estas elecciones presidenciales en las que pretenden hacerle contrapeso a la izquierda que tomó el poder en Colombia finalmente con Gustavo Petro. Recordemos que Miguel Uribe tenía una intención de voto de menos del 5% antes del atentado, y después, cuando luchaba por su vida en un hospital de Bogotá, llegó inclusive a liderar esas intenciones de voto con alrededor del 15%. Esto obligará entonces a la derecha a reconfigurarse, sobre todo después del episodio judicial que vivió el expresidente Álvaro Uribe Vélez del Centro Democrático, el máximo líder de la derecha en el país. Él fue condenado hace unos días por delitos relacionados con posible manipulación de testigos dentro de un proceso mucho más amplio por presuntos vínculos con el paramilitarismo. Bien, Daniela Blandón, como siempre, gracias por el reporte. Y veíamos imágenes en vivo al interior de este cementerio central donde se lleva a cabo el entierro del senador Miguel Uribe Turbay. En más información, vamos a Bolivia porque faltan 4 días para que los bolivianos acudan a las urnas para elegir a su próximo presidente, vicepresidente y a los miembros del Parlamento. Unos comicios que podrían poner fin a 20 años de gobierno del Movimiento al Socialismo, el MAS, fundado por el expresidente Evo Morales, y quien tras quedar fuera de la papeleta electoral llamó a sus seguidores al voto nulo. Mientras tanto, las encuestas proyectan a la cabeza a 2 candidatos de derecha, a Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge Tuto Quiroga. Y para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Erika Brockman, quien es politóloga, excongresista y consultora independiente. Bienvenida y gracias por la comunicación. Muy buenas tardes, Elena, dispuesta a responder sus preguntas en una Bolivia que está expectante, con incertidumbre, preocupación, pero con esperanza en este momento preelectoral, en la recta final de las elecciones. Claro que sí, justamente, ¿cómo llega Bolivia este 17 de agosto? Vemos a una izquierda dividida y, como decíamos, a la derecha a la cabeza de las preferencias electorales. Bueno, yo creo que hay que hacer algunos matices, ¿no? Es evidente de que Bolivia está transitando el fin de ciclo de un partido hegemónico y del neopopulismo autoritario, como se lo ha llamado, y que no necesariamente cuaja en el concepto de una izquierda tradicional. Lo cierto es de que retornamos a una suerte de multipartidismo moderado, donde habrán muchas opciones y un pluralismo que evidentemente plantea los desafíos de acuerdos congresales y un gobierno que no habrá de tener la mayoría parlamentaria. Las derechas también tienen sus matices, desde la centro derecha hasta una derecha más o menos democrática, pero un poco más radical. En todo caso, las opciones están ya en las papeletas, las cartas están sobre la mesa. Lamentablemente, la implosión del MAS como partido dominante ha tenido un efecto tóxico sobre la vida institucional, así como sobre las propias bases de un partido que generó tanta expectativa y tuvo una gran capacidad de movilización. Y ahora, en tercer lugar de las encuestas está el candidato de izquierdas, Andrónico Rodríguez. ¿Qué tantas posibilidades en el escenario que usted bien describe tiene en la primera vuelta electoral o si hay en la segunda? ¿Y qué tanto es realmente aceptado dentro de la propia izquierda de Bolivia? Mira, el problema es que al interior de la izquierda hay tal disputa por el poder que nunca se pusieron de acuerdo. Evo Morales partió con su propia iniciativa de persistir en ser candidato, movilizó a las fuerzas más leales y casi religiosamente leales a su entorno, se parapetó en el trópico de Cochabamba, y por el otro lado tenemos al presidente Arce, que disputó la sigla y se hizo de la sigla del Movimiento al Socialismo, pero el Movimiento al Socialismo es mucho más que el Movimiento al Socialismo. Y tenemos al senador Andrónico Rodríguez, que pudo haber sido el heredero natural de un proceso de movilización y del bloque popular importantísimo, que hoy día se desmorona. Si Andrónico puede recuperar algo de la votación de indecisos, o detrás de las encuestas se registra que existe algún voto oculto, un voto vergonzante o lo que se llama
el voto no registrado, es posible que él tenga unos números, un porcentaje mayor. Sin embargo, eso está por verse y el 17 ya será la última encuesta, digamos, definitiva que tengamos que observar y ser testigos los bolivianos. Y nada más brevemente, es que hay otro factor, o más bien otro actor, el voto nulo, al que llama el exmandatario Evo Morales, quien aún cuenta con un gran número de seguidores. ¿Podría realmente colarse en la contienda y tener un impacto en términos prácticos? Brevemente, por favor. Yo no lo creo. Yo creo que en realidad el voto nulo está instrumentalizando a fin de deslegitimar el proceso electoral. Esa ha sido la intención, a fin de demostrar al pueblo boliviano de que si él no estaba en la papeleta, este proceso era absolutamente deslegitimado. Están en su derecho de hacer el voto nulo, pero curiosamente también al lado de la derecha, extremísima derecha, hay convocatoria entre los rabiosos y los inconformes, también se está convocando al voto nulo. Entonces, el voto nulo institucionalmente no cuenta y no creo que tenga el peso simbólico que quiere darle Evo Morales en este momento. Bien, le agradecemos muchísimo por su análisis. Siempre faltará tiempo con usted, Erika Brockman. Gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por su compañía. Hasta la próxima.